Hola, damas y caballeros, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, de verdad. Hoy es viernes. El mejor día de la semana, es el día que más me ha gustado, ¿saben? Desde que era un chiquillo. Porque claro, pues no tiene nada de original esto, ¿no? Es el comienzo del fin de semana y ya se sabe que el fin de semana es la mejor noticia que podamos recibir siempre. Bueno, aquí vamos, yo voy a mi clase. Tengo que trabajar hoy, viernes. Y a partir de que termine mi clase, se acaba tengo una semana de vacaciones por el Spring Break, ¿no? El Spring Break famoso, que me viene como anillo al dedo, porque tengo que recuperarme todavía, ¿no? De la revolcada que me dio el infame coronavirus. ¿Qué piensan ustedes de las vacaciones? Vamos a disertar, como lo hago siempre aquí, al vuelo, sin haber preparado absolutamente nada, actuando bajo esa fuente de creatividad que es la asociación libre de ideas, ¿no? Entonces yo acabo de mencionar el Spring Break, eso me lleva a pensar en vacaciones. ¿Qué piensan ustedes de las vacaciones? No les voy a preguntar que si les gustan o no, porque seguramente es una pregunta boba. Me parece que es claro que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Descansar. Pero, como yo soy aristotélico, tengo siempre que interpelar a la prudencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que, como dice el dicho popular, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, las vacaciones prolongadas, las vacaciones muy largas, en mi caso, estoy hablando en primera persona, suelen ser profundamente desesperantes, profundamente tediosas. Me imponen una suerte de tortura. Me imponen una tortura mental muy fuerte y que no se puede curar con nada. Es como si yo tuviera la necesidad de la rutina de algún modo para que mi mente funcionara correctamente y alcanzara cierto grado de paz. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque yo soy una persona ansiosa o que propende a ello, pues entonces lo peor que puede experimentar un ansioso es la noción de no saber qué es lo que tiene que hacer. Por eso yo siempre digo la bendita rutina. Hago una apología de la rutina, del cuaderno, de la hoja de papel, del archivo en la computadora, donde tengo la lista de cosas que tengo que hacer. Eso me impone un proceder en el día a día, ¿no? Un procedimiento para actuar. Entonces yo digo, tengo que hacer A, B, C, D y E. Y eso hace que mi corazón no se disperse, es decir, mi mente no se disperse. Ahora imagínense ustedes estar en absoluto dominio de uno mismo por toda la eternidad. Eso, como decía Wilde, tiene que ser el infierno, ¿no? La definición más precisa del infierno. Por eso me cuesta tanto trabajo entender a la gente que hoy en día, que no son pocos, hablan de esta cuestión del descanso. Entonces te lo van presentando con un discurso ahí medio elaborado, medio sofisticado, medio intelectualizado, ¿no? Como si sintieran un poco de rubor y tuvieran que justificar su pereza, ¿no? Entonces hablan ahí de la resistencia, los mecanismos omnipresentes de control del sistema capitalista, bla, 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 y toda esta vaina, ¿no? Y entonces se supone que la forma de resistir, la mejor forma de resistir es no hacer nada. O hacer aquello que nos provoca placer, ¿no? Que por ahí van los tiros. Por ejemplo, tirarte en una hamaca a leer novelitas policíacas, si es lo que a ti te gusta, ¿no? O hacer carne asada y tomar cerveza con tus amigos, lo cual no está nada mal. Sí, pero no todos los días, porque se convierte entonces en una tortura. Yo creo que las vacaciones, sin embargo, son muy necesarias. Muy necesarias. En dosis controladas, dosis precisas, que provocan un efecto bien positivo, que es el de la
la desnaturalización o la... Sí, es decir, cuando cambias del escenario, algo sucede en un plano psíquico que resulta sumamente beneficioso. Por cierto, voy a compartir contigo una cosa. Nomás que necesito concentrarme porque estoy aquí en un cruce bastante peliagudo. Y si me pongo a hablar, capaz que termino ahí chocando, Dios guarde la hora. Y en este momento hay mucho tráfico, son las 12 del mediodía. Gente que va por su lunch, yo creo, ¿no? Entonces, ahí vamos. Bueno, hablaba de cambiar el escenario vital, ¿no? Donde uno se desenvuelve. Y qué importante es eso. Primero hace que se cambie la rutina y eso resulta liberador. Resulta en una bajada de la tensión. Y lo otro es que estimula profundamente la creatividad. Yo lo descubrí casi por accidente. Y pensando en mi vida también me di cuenta que en el pasado ya lo había hecho, pero no sabía cómo, ¿no? Me refiero al hecho de caminar en el monte, caminar al aire libre, ir a la naturaleza, abandonar el caminito que va de la oficina a la casa, ¿no? Entonces cuando yo voy a caminar, cuando yo voy a hacer hiking, o senderismo, voy a caminar al bosque, pues son espacios en los que habitualmente yo no me desenvuelvo, ¿no? Y sucede que cuando hago eso, mi creatividad se dispara. Regreso de esas caminatas lleno de ideas, Por eso siempre traigo una grabadora. Antes grababa en el teléfono, ahora tengo una grabadorcita chiquita que utilizo para vaciar ideas cuando voy caminando. Es muy, muy, muy estimulante. Y decía que eso ya lo había hecho, pero no me daba cuenta. Y es que cuando yo era niño y estudiaba para mis exámenes, pues no era un niño brillante, ¿no? Pero era bastante diligente, sabía cumplir con mis cosas, sabía sacar buenas notas. A veces sacaba muy buenas notas si me ponía a ello, pues, ¿no? Pero no era un niño de estos genios brillantes, ¿no? Ni mucho menos. Entonces tenía que estudiar, como todo hijo de vecino, y estudiaba, y yo me acuerdo que decía que voy a tomarle foto. Entonces trataba de recordar el libro, ¿no? Incluso con el tono de luz de la hora del día. Y me llevaba las fotos en la cabeza. Y yo sentía que estaba haciendo trampa, pues porque traía los archivos en la cabeza. Pero para que se fijaran esos archivos, descubrí que lo que tenía que hacer era caminar. Entonces me iba a caminar. Iba hasta un punto determinado ahí y tocaba ahí la pared y me regresaba. Y entonces iba pensando. Entonces, como yo iba viendo esas fotografías, entonces decía, la esquina, la tienda de don fulano, la casa de la familia fulana, la iglesia fulana. Entonces iba marcando, ¿no? La mente. Y cuando llegaba el examen, decía, a ver, ¿en qué parte está? La casa de la familia fulano. Sí, la respuesta. Y simplemente transcribía lo que iba viendo. Lo que iba viendo en mi mente, ¿no? Y sacaba excelentes notas, pero yo decía, oye, si les estoy haciendo trampa. Muchos años después, leyendo a una persona que hablaba sobre Da Vinci, y hablaba de sus mnemotecnias, ¿no? Cómo él recordaba cosas y tal. Y entonces descubrí que eso que yo hacía no tenía absolutamente nada de original. Y que era una técnica que se usaba desde tiempos remotísimos, ¿no? Medievales o renacentistas, ¿no? Y que le llamaban el Palacio de la Memoria. Y entonces de lo que se trataba era de imaginarte un palacio, una casa grande con muchas habitaciones. Y entonces tú ibas visitando cada una de esas habitaciones e ibas colocando información en esas habitaciones. Entonces, cuando tenías tú que recordar porque tenías que dar un discurso o una cátedra o lo que fuera, pues podías
generar este discurso con datos específicos, con mucha información, sin tener que recurrir al papel, porque tú ya lo tenías todo en esos espacios, entre comillas, ¿no? Espacios de la mente, los palacios de la memoria. Y yo descubrí, mi descubrimiento fue, ¿qué diablos iba a saber de todo eso? Pero descubrí que al andar y al pasar por ciertos lugares de la ciudad, iba marcando, pues, ¿no? En la mente, cuando pasé frente a la casa de doña fulana, iba recordando, no sé, los 10 elementos que se requieren para no sé cuánto. Y así, iba de un lado para otro caminando, fijando en la memoria. Y hasta la fecha, ir a caminar me estimula enormemente, y no solamente para recordar, es decir, no solamente para la memoria, sino para crear ideas, para crear con cosas nuevas, ¿no? Para a pensar en posibilidades o soluciones para algún problema que esté enfrentando, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me parece fabuloso, y se los recomiendo ampliamente. Así que todos a caminar. Además hacen ejercicio, hombre, ¿no? Respiran y se van ahí, van estudiando, van recordando. Cuando estaba en la crisis más tremenda de la ansiedad, lo que menos quería hacer era salir de casa. Quería estar acostado nada más. Cuando salía de casa, cuando salía al espacio abierto, se disparaba muchísimo la ansiedad. Pero yo sabía que tenía que hacerlo, ¿no? Sabía y lo hacía. Iba a caminar, y cuando iba a caminar, pues me sentía fatal, regresaba todo mareado. Pero yo decía, tengo que hacerlo. Por eso es que hay muchas personas que tienen ansiedad, que les da esto que se llama agorafobia, ¿no? Que es el pánico a los espacios públicos, abiertos. Están ahí los pobres encerraditos todo el día. Y cuando tienen que salir, por ejemplo, hacen cosas como traer estas gafas oscuras, ¿no? Esas de sol. O a veces traen esos hoodies o esos capuchones que se ponen así. Eso les da una sensación de acotar el espacio abierto, ¿no? Es muy fea la ansiedad, muchachos, muy fea, muy fuerte, muy discapacitante, se dirá, ¿no? Discapacita, no, incapacitante. Out and Park. Acá. Ándale, aquí merengues. Miren qué suertudote soy, junto al elevador. Hoy es mi día. ¿Usted ha visto la película Fresa y Chocolate? Así empieza, recuerdo. Hoy es mi día de suerte. Una fresa. Ahí se las recomiendo, pues. Bueno, voy a trabajar. Nos vemos. Chao.